¿Influye la genética en nuestros gustos? Sí, la verdad que cuando vamos a comer se activan los receptores de la lengua, del olfato y se conecta con el cerebro. O sea, cada uno de nosotros tiene ciertas preferencias que están determinadas por lo que nos enseñaron cuando éramos chicos, ciertas preferencias que están determinadas también por nuestros genes. O sea, mira, nosotros cuando analizamos la genética de una persona con una muestra de saliva por el tema nutricional, digamos, Sí. cómo determinar cómo una persona tiene intolerancias, alergias o preferencias, yo sin conocer, si tuviera la muestra de ustedes, sabría si le gusta más lo dulce que lo salado, por ejemplo. Y también si tienen, por ejemplo, temas que tengan que ver con preferencia a picotear o el hambre emocional, ese tipo de cuestiones del comportamiento, que también hay una construcción del sabor. Porque mirá, si vos agarrás y ves acá un hongo o una remolacha o la zanahoria, cada una de las cosas que vamos a comer, digamos, tiene un nutriente único, o sea, o la carne es proteína, digamos, o sea, yo agarro y digo, mira, me voy a comer una manzana, y eso es azúcar saludable. Después digo, voy a comer un puñado de nueces, que es muy bueno para el corazón, digamos, para la longevidad, Pero a veces es para todo. aburrido. Pero eso es grasa buena. Ahora, ¿El chocolate? no existe, bueno, ahora está buenísimo, no existe en la naturaleza un alimento compuesto, no existe algo que sea grasa y azúcar. Ahora Malena Qué fruta plantea noble, el chocolate. Qué fruta noble el chocolate, ¿eh? Entonces Qué plantea, fruta noble el flan mixto. entonces plantea el chocolate Malena y ahí es como, es la combinación perfecta de grasa y azúcar que estimula el placer en el cerebro. Entonces, generalmente nos pasa que vos decís, me voy a comer una tabletita de chocolate y te terminás comiendo la tableta entera. Entonces la Ay, gente sí. no se tiene que Hay sentir comérselo, culpable. Hay que comprar tabletas chiquititas. Porque es Pues así. siempre la comes toda. Claro, porque la gente se siente culpable, pero es un mecanismo en el cual estimulamos los gustos, los sabores, y a partir de eso también tenemos elecciones. Y los gustos musicales, por ejemplo, también, ¿pueden ser hereditarios? Sí, está buenísimo, porque Rubén decía, bueno, cualquiera puede ser un palmera, ¿no? Y está esta discusión de decir que si yo, por ejemplo, tocara, no sé, ahí veo el tambor que van a tocar en un rato, 10.000 horas. Yo no podría, digamos, por más de que practique las 10.000 horas, tocar el tambor ni ser de parte del grupo de palmeras. Si me invitás, Rubén, un día voy a estar, pero no puedo, no tengo el Hago de talento. palmera. Claro, digamos, no Eso tengo, sale muy bien. no tengo la capacidad, digo, me pongo ahí y acompaño de alguna manera como decís vos. Pero la realidad es que todos tenemos talentos y construcciones, pero el talento musical también existe en el cual hay personas que claramente tienen una vocación y tienen una facilidad y un talento por el cantar, otras por el tema de tocar los instrumentos, y eso también tiene que ver con algunos cromosomas y algunos marcadores en el cual, nada, hay familias de músicos también que ahí hay una Claro. buena determinación de decir, O de arquitectos, O de o de arquitectos. abogados. Claro, ¿cuánto es o de cultural? futbolistas o de cuestiones que se hereda el talento. Pero claro, pero cuánto es, uno no sabe cuánto es cultural y cuánto es genético. En todo Hay caso, una, o si ya se en sabe. algunas cuestiones, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con lo cultural y otra cosa que tiene que ver con lo genético. Y cada vez más hay estudios que comparan, por ejemplo, o gemelos o mellizos y grupos control. ¿Y por qué se hace eso? Porque cuando vos tenés un gemelo, es la separación del embrión. O sea, vos tenés el óvulo, que es la célula femenina, y el espermatozoide, y ahí tenés dos células que tienen ADN que se juntan, y eso se forma el embrión. Y a veces hay oportunidades que eso se separa y se producen los gemelos, que tienen exactamente la misma composición genética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace una investigación para determinar esto que vos estás planteando, qué rol tiene la genética y qué rol tiene lo ambiental, se comparan grupos comparativos y los gemelos es un gran estudio para determinar esta composición. Y cada vez más vamos entendiendo que la genética y la parte medioambiental, como decía antes, ¿no? La crianza, la cultura, el entrenar el sabor. Por ejemplo, antes que planteaba esto Juana del sabor, el sabor dulce es un sabor más seguro porque siempre lo llevamos a lo primitivo del ser humano, que a mí me gusta entender es cuando uno va a la etapa más primitiva, esto también está estudiando, del Homo sapiens, digamos, ¿no? Ese cazador que recolectaba, generalmente tendía a comer lo que podía, cazando y recolectando. Y cuando recolectaba, iba a buscar
un sabor, digamos, más dulce, porque el sabor Los amargo frutos generalmente, maduros. el sabor amargo estaba relacionado generalmente con una toxina, con un veneno, que uno era como que había que... Cuidarse de eso. Claro, había que ser muy valiente para probar Pero, algo, perdón, digamos, ¿y se amargo. puede ir en contra de los Digo, yo puedo Malena, vos luchar podés ir en genética. contra de todo. de todo. Sí. Claro, pero me Sí. vendría bien a veces. Sí. No, ir en contra de lo genético, digamos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si mi gen va para lo Sí, dulce, va para está bueno. todo eso. Sí se puede. ¿Cómo Pero es como a educarlo? fuerza de... No, esto Claro, no. dale, te lo No, mirá, salado. esto es lo que se eso. llama... Pero no Esto es lo que se llama la epigenética, que está muy bien descrito hace muchos años, que significa que nosotros, las personas que tenemos un código genético, todos nosotros tenemos 20.000 genes, y la realidad es que nos diferenciamos bastante poco. O sea, en general, todas las 7 billones de personas en el mundo, las diferencias están en el 0,1 al 1% de esas diferencias. Y lo que uno puede hacer es generar hábitos. Por ejemplo, la alimentación es un gran ejemplo, que vos podés prender y apagar luces como si estuviéramos en el estudio, la gente en su casa. La epigenética es prender luces buenas y evitar que se apaguen luces en el genoma. No es cambiar el código de las letras, no es cambiar esto, lo que se llama hoy, que se escucha mucho la palabra mutación, que es cambiar el código. No, lo que hacemos es estimular ciertos genes en las expresiones para que podamos tener un efecto positivo. Entonces, lo que vos planteás es: no estamos determinados como el software de la computadora a ejecutar un programa, sino que nosotros tenemos esto que heredamos de nuestra mamá, de nuestro papá, y si te lo pones a pensar, de cientos de años de historia familiar, que uno se va recibiendo todo eso, que es, digamos, si te lo pones a pensar en esto, ¿no? De la evolución del ser humano, de los miles de años que pasaron, es impactante que uno tiene un pedacito de tu familiar que vivió hace 400 o 500 años o 1000 Pero años. uno puede tener, viste que a veces se dice popularmente, no, lo que pasa es que fulanito tiene mala genética. Bueno, uno ¿Viste? puede... Bien de abuela eso, ¿no? Pero qué mala genética. No le Pero es podemos verdad. echar toda la culpa a los genes, y esto es parte de lo que uno puede... Pero una parte importante sí. Bueno, si uno quiere buscarlo como una excusa, siempre tenemos unas buenas excusas, Bien. pero uno puede generar, no sé, te doy un ejemplo. Si una persona que nosotros trabajamos tiene una tendencia a, por ejemplo, al picoteo, ¿no? Porque está todo el día comiendo desordenado. Bueno, entonces lo que hay que ir a hacer es trabajar primero para que el picoteo sea un picoteo saludable. O sea, que en vez de comer cosas que no son saludables, primero darle opciones saludables. Por ejemplo, una persona que tiene mayor riesgo de diabetes, que es una enfermedad que es muy frecuente en la población general, y eso tiene que ¿Pero ver es con... genética solamente? Hay una componente genético, y después hay malos hábitos que uno... exceso de Pero hay, por azúcar ejemplo, y de... diabetes gestacional, que Ponele. eso lo tenés en el gen y se te dispara, por hay decirlo de alguna hay manera. mujeres- Escuchaste, Emma y Joaquín, escuchate, todo el día picoteando. no, Picoteen sano. hay mujeres, Juana, que tienen una mayor tendencia a tener la diabetes gestacional cuando están en el embarazo, y hay algunos genes que uno puede analizar para saber eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene la información, por ejemplo, nosotros cuando analizamos el genoma de una persona, le decimos, mira, para vos que tenés riesgo de diabetes tenés que comer bajo en hidrato de carbono, no azúcar agregada, y eso en una persona que tiene una cierta edad, la verdad que va a tener la posibilidad de no expresar esa enfermedad. Entonces, hoy estamos trabajando con información para tomar decisiones. ¿Y es caro hacerse esos estudios de genética para saber, por ejemplo, no sé, si uno es intolerante a X alimento, intolerante al ser humano, pero a ciertos alimentos? Mirá, hoy te diría que hay un montón de consultas que nosotros tenemos porque la gente entiende que quiere comer más sano y entendió que tenemos que cuidar, diríamos, a nuestro, digamos, realmente al intestino y al sistema inmune, que está localizado el 80% en lo que antiguamente le llamamos la flora microbacteriana y hoy le llamamos microbiota, ¿no? Y el 80% está en el colon. Entonces, en realidad, si vos te pones a pensar, los mejores antiinflamatorios no están digamos, en la farmacia, sino están en la verdulería. Y uno puede realmente trabajar para disminuir la inflamación, no Con a nivel una de la sintomatología. ordenarse en la alimentación. Igual- Porque eso potencia el sistema inmunológico y lo hace funcionar bien. Ahora, en términos de, digamos, de lo que vos estás planteando, es la verdad que uno cuando dice, bueno, me voy a hacer un test de esto, puede ser o tiene menos precio que un celular. O sea, uno cuando va y dice, bueno, te hay como una expectativa de decir, es caro. Bueno, para un grupo de gente y para mucha gente es muy caro y lo entiendo. Pero bueno, esto es la realidad, que es lo que estamos practicando para el futuro.
Y la verdad que también tiene un montón de beneficios, no solamente para vos, sino para tus hijos. Creo que hay un poco lo que vos estabas planteando, ¿no? Del embarazo y de la gestación. Digamos, hoy las decisiones que toma una embarazada también impactan en el hijo, como lo que planteaba Malena. Entonces, es importante. Ahora,